Javier Sierra, bienvenido a Madrid Misterioso. Es un placer. Me encanta que estés aquí. Son ya algunas entrevistas y vamos a hablar de ese nuevo libro que, a ver, a mí no me ha pillado por sorpresa en el sentido de que te llevo siguiendo la pista. Yo sé que han pasado ya 12 años desde que en 2013 se publicara El Maestro del Prado y entre medias has ganado el Premio Planeta con El Fuego Invisible. Pero además de esto, que no es poca cosa, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo? ¿Qué ha cambiado desde hace 12 años, cuando en 2013 se publicó El Maestro del Prado, hasta hoy? Bueno, han cambiado algunas cosas, entre otras la inesperada buena acogida y reacción de los lectores de aquel libro al enigma que planteaba en mi novela. En El Maestro del Prado yo ficcionaba una anécdota personal que viví en las salas del museo cuando me tropecé con un señor que se me ofreció, siendo yo muy jovencito, a interpretarme, a darme las claves de comprensión de las grandes obras de arte del Museo del Prado. Bueno, aquello fue un encuentro solamente, pero lo suficientemente deslumbrante como para que dejara en mí una huella muy profunda y terminara por convertirlo en ficción, que es la manera que tenemos los que escribimos de dominar el universo o de creer que dominamos el universo de alguna manera. Así que a través de mi literatura resucité a aquel personaje, resucité sus enseñanzas y sus asombros delante de algunas obras del Museo del Prado y dejé un acertijo, en fin, unos versos al final de aquella historia que parecían indicar el camino para, en fin, para poderlo volver a encontrar. Y mi sorpresa fue que hubo muchos lectores que se pusieron en contacto conmigo, que me dieron pistas y, bueno, me dieron la suya de qué podría hacer para volver a encontrar al maestro, y a partir de ahí me puse a trabajar en este libro, en el nuevo, en el Plan Maestro, que recoge aquello, pero lo hace de una manera independiente. Es una novela que no es segunda parte, que es un universo en sí mismo, pero que respira el arte y el misterio de aquel primer libro. Yo lo sé porque soy lector de Javier Sierra y conozco a muchos otros lectores, otros muy cafeteros, todavía más si cabe, y sé que había un clamor popular. Es por esta petición de que el maestro volviera, de que nos gustaría seguir sus andanzas, que surge el Plan Maestro, ¿o hay algo más, aunque ya nos has dado alguna pista en la anterior respuesta, para que surja esta, que no es segunda parte, bueno, esta continuación de ese universo del Maestro del Prado? Bueno, el arte siempre me ha fascinado y no es la primera incursión que hago dentro de sus misterios. En 2004 publiqué La Cena Secreta, que se convirtió en un libro sobre la Última Cena muy traducido, muy publicado en todo el mundo. Después publiqué El Ángel Perdido, que era una novela que tenía como trasfondo el Camino de Santiago, la Catedral de Santiago y bueno, buena parte de la iconografía medieval. Y el Premio Planeta me lo dieron por El Fuego Invisible, que era una novela en la que se mezclaba también mi pasión por el románico, pero a la vez por lugares encantadores y encantados de Madrid, poco conocidos, como por ejemplo la montaña artificial del Parque del Retiro o algunos rincones de ese mismo parque, ¿no? Así que no me es ajeno el asunto del arte. Pero es verdad que cuando publiqué El Maestro del Prado en 2013, sí que se creó un poco de clamor, ¿no?, a ese respecto. Sí, yo lo sé. Claro, la novela, contra todos mis pronósticos, se convirtió en un éxito. Yo escribí esa novela de manera muy espontánea, en fin, me salió muy de dentro, y cuando la terminé se la entregué a mi editora sin saber muy bien qué había escrito, porque por un lado era algo autobiográfico, por otro lado era casi una guía de cuadros y de misterios en el Museo del Prado, por el otro tenía un componente de novela y de intriga, pero en definitiva no existía ninguna etiqueta que sirviera para clasificar aquella obra, ¿no? Bueno, mi editora lo leyó, le encantó, pensó que sería un éxito fulgurante. Yo no lo tenía tan claro, la verdad. Lo publicó diciendo que aquello no hacía falta que recibiera ninguna etiqueta, que era un Sierra, y con eso ya bastaba. Y la verdad es que al final tuvo razón, ¿no? Sí. El libro tuvo muy buena acogida, pero es verdad que aquel libro, como no estaba concebido como una novela cerrada,
quedó muy, en fin, muy abierto, ¿no? Sí, sí, sí. No se sabía lo que había pasado con el maestro, me había dejado un acertijo, como contábamos antes, que nadie sabía a dónde podía dirigirnos. Quedaban muchas obras del Museo del Prado, por supuesto, por analizar y por explicar. Así que es verdad que yo cada vez que presentaba un libro o iba a un medio de comunicación, siempre había alguien que me decía, oiga, ¿y el maestro del Prado cuándo usted lo continuará, ¿no? Bueno, al final el plan maestro responde a esa petición, pero yo creo que lo mejora, ¿no? O sea, la amplía. Es un libro en sí mismo, en el que es el viejo libro, bueno, viejo entre comillas, 12 años, del maestro del Prado, forma parte de la trama de este Sí, sí, nuevo. sí, sí. O sea, que es un protagonista más. Después hablaremos de ese maestro, a ver si le sonsacamos algo a Javier, que va a ser muy hermético, seguro. Pero antes de pasar al primer bloque, nos vamos a ir en ese primer bloque a las cavernas. Ya que estamos en confianza y son unas cuantas entrevistas y unas cuantas tertulias juntos, me gustaría saber tu opinión sobre un tema. Yo le tengo mucho respeto a la novela y sin embargo no me cuesta tanto escribir un ensayo. Y eso que yo tengo ideas para escribir, a veces me surge un personaje, una situación, un lugar, pero no me atrevo a dar ese paso. ¿Qué consejo me darías a mí y seguro que a mucha gente que está en esa posición? Y una doble pregunta, ¿y si volverías a escribir ensayo puro y duro? Bueno, yo estuve en esa situación muchos años que tú me estás describiendo. Mi formación fue como periodista. Yo trabajé en revistas especializadas, como sabes, ayudé a la fundación de la revista Año Cero en el año 90, fui director de la revista Más Allá, me manejé mucho por radio y por televisión, también en esta casa, en Telemadrid, tuve un programa que era El otro lado de la realidad sobre estas cuestiones y siempre estuve muy cómodo en el ensayo. De hecho, mis primeros libros son ensayos. Yo publiqué Roswell, Secreto de Estado, hace 30 años, 3 décadas, qué barbaridad. Y después vino La España extraña. Pero tenía, y te cuento cómo fue mi proceso, ¿no? Tenía en las manos una historia de la que yo quería escribir un ensayo, que era la historia de Sor María de Jesús de Ágreda, una mujer que decían que podía estar en 2 lugares a la vez, ¿no? En su convento de clausura en Soria y a 10.000 kilómetros de distancia en Nuevo México. Bueno, era una historia tan bonita, tan documentada, porque Felipe IV encargó una investigación, la Inquisición interrogó varias veces a la monja al respecto de sus bilocaciones. Era tan bonito todo lo que tenía de material que yo quería escribir un ensayo. Y no hubo editorial en este país que quisiera publicar un ensayo de una monja. Decían que eso no era comercial, que no le iba a interesar a nadie. Pero hubo un editor que me propuso convertirlo en novela y así me convertí en novelista. A mí me dio un vértigo que no te puedes ni imaginar, porque yo también le tengo mucho respeto a la novela. Pero me acordé de una cosa que te va a parecer muy naif, pero a mí me ayudó mucho. Me acordé de que yo con 8, 9, 10 años escribía pequeñas novelitas, ¿no? Escribía cuentos, los ilustraba, los encuadernaba, los tengo todavía, ¿no? De hecho, los tengo en mi colección privada, ¿no? Esto no lo voy a sacar nunca. Pero eché mano de ese niño que fui, que escribía novelas y en fin, me dije a mí mismo, ¿y por qué no? No pierdo nada, no debo nada a nadie me conoce como novelista, no tengo una reputación que proteger. Si la novela es un fiasco, pues ya está, pasará a la historia y se acabó. Y La Dama Azul, que fue el libro que salió de aquello, no fue un fiasco, se convirtió en una novela que tuvo y tiene, porque todavía se sigue reeditando hoy, mucha vida. Y a aquella novela le siguió otra y otra, y así me quedé en este asunto. Pero te diré también una cosa, Álvaro. Quiero volver al ensayo. Es que yo me siento muy cómodo en el ensayo. Es cómodo. Claro, el último ensayo que publiqué fue La Ruta Prohibida en 2007, sobre enigmas de la historia, y tengo muchas cosas que contar también en clave de ensayo, viajes que he hecho a lo mejor investigando una novela que no ha salido, pero que tienen misterio y que merece la pena ser contados, impresiones o conclusiones sobre cosas que yo veo alrededor de mí todos los días. En algún momento volveré al ensayo, aunque también te digo que
como el tiempo pasa y la biología no perdona y uno se va haciendo más mayor con los años, quiero aprovechar estos años de lozanía, ¿no? que todavía me quedan para hacer lo difícil que son las novelas y luego ya el ensayo, que es más fácil hilarlo de otra manera. Y además, como siempre, como te he escuchado decir en otras entrevistas, en la novela te da pie a imaginar y te da pie a cerrar unas teorías que en un ensayo a lo mejor con documentación en la mano no puedes acabar de cerrar, ¿no? Claro, bueno, los que venimos del periodismo estamos acostumbrados a formular preguntas y nos gusta que nos den los otros las respuestas, ¿no? Para poderlas referenciar. Claro, cuando tú te enfrentas a un ensayo dedicado a los enigmas de la historia, lo que haces es formular preguntas. Si das respuestas a los enigmas de la historia, entras en un terreno que ya no es investigación, que ya es especulación. Sí. Y ese es un terreno delicado en un ensayo. Pero en la novela eso cabe. Claro, cabe totalmente. Exacto. Así que aquellas cosas que a lo mejor no te habías atrevido a formular en clave de ensayo porque te falta la última pieza, la última brida, el último tornillo para abrochar esa historia, en clave de novela. Sí puedes y funciona. Así que yo tengo ese movimiento de sístole-diástole, ¿no? Como el corazón, donde por un lado hago preguntas, son los ensayos, o mis artículos en prensa que sigo publicando, y por otro doy respuestas, que son las novelas.